El día de hoy estamos iniciando un nuevo año en Lecciones Podcast y como primera invitada invité a Miriam Varela. Ella es licenciada en psicología con 13 años de experiencia y la invité para hablar de un tema que es muy importante y más en estas fechas de inscripciones a las escuelas. El tema que elegimos es cómo decidimos espérame, cómo elijo la mejor escuela para mi hijo. Y yo me la podría pasar escuchándote, Miriam. Me encanta mucho cómo hablas, sé que tienes mucho conocimiento y te agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista y compartirlo con quienes nos escuchan en Lecciones Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, pues primeramente agradecidísima contigo por haberme invitado. Para mí es un privilegio y un honor poder compartir un poquito sobre las experiencias que yo he tenido tanto como psicóloga dentro de un colegio y como psicóloga fuera del colegio, como psicóloga particular, y que me ha tocado estar de los dos lados de esta parte de como colegio, decirles cuáles son las mejores recomendaciones, pero también como psicóloga externa, trabajar un poquito esta parte con los papás de concientizarlos sobre qué es lo mejor para su hijo en base a diferentes características y diferentes posibilidades de aprendizaje de ellos mismos. Y quiero iniciar, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia porque te especializas en niños, ¿verdad? Sí. Ahorita mi área más fuerte es trabajar con niños. Recientemente tengo como 3 años, que yo creo que más, como 4 años que hemos empezado a trabajar también con la parte de asesorías y capacitaciones a maestros y a diferentes colegios de aquí de la zona, en el que hemos trabajado proyectos también de cómo detectar diferentes dificultades de los niños de acuerdo a su edad y a su grado escolar. Hemos trabajado también, bueno, tengo por aquí un equipo de trabajo también que en algún momento hemos colaborado con diferentes colegios en el que hemos hecho evaluaciones, hemos detectado áreas de oportunidades de una manera favorable, anticipadamente, primeramente para poder lograr que el niño tenga un rendimiento óptimo dentro de su entorno escolar. También hemos trabajado con capacitaciones con papás, con diferentes temas, desde cómo apoyar a mi hijo en la parte emocional, cómo apoyar a mi hijo o detectar alguna necesidad que en particular y cómo poder de una manera darle esas herramientas que él necesita para que pueda lograr el objetivo que tenemos como papás, pero también el objetivo que se tiene dentro de una aula o de una escuela. Entonces, todo eso pues lo hemos llevado a cabo de estos 13 años que tengo trabajando, te digo, tanto como terapeuta, como psicóloga y también ahora, pues recientemente también como capacitadora en algunas áreas que me han dado la oportunidad y que los colegios me han otorgado esa pues confianza para poder hacer estas intervenciones y que pues cada vez también su nivel vaya mejorando y que ellos también puedan ofrecer lo mejor para cada uno de sus alumnos. Bueno, iniciando con el tema de cómo elijo la mejor escuela para mi hijo, eh, pues lo más importante sería, primeramente, que el papá conozca a su hijo, ¿verdad? Sí, eso es algo muy importante. A veces nosotros como papás nos vamos direccionando, pues normalmente lo hacen los papis como primer contacto, el preguntar, el hacer un sondeo, cómo son las escuelas, qué hace cada escuela, nos vamos más a lo externo y nunca revisamos lo interno. ¿A qué me refiero con lo interno? ¿Cuáles son las cualidades de mi hijo? ¿Qué es lo que mi hijo tiene potencial? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Hacia dónde le veo que él tiene esta inclinación a sus habilidades? Ahora, este es un tema bien importante, las habilidades que tiene mi hijo. Normalmente te digo, como papás nos vamos siempre por el tipo de escuela. Hacemos este sondeo, vamos, investigamos, pedimos informes, nos damos a la tarea primero de ver qué me ofrece la escuela, pero nunca nos damos la tarea de darnos cuenta qué es lo que mi hijo me va a ofrecer también a mí como papá y como posible estudiante en potencia. ¿Por qué? Porque a veces eso yo creo que es lo más importante, que ellos sepan como papás para qué mi hijo está desarrollándose o qué es lo que tiene más talento, sobre todo por la parte que al final muchos de nuestras tomas de decisiones hacia una escuela se van por una cuestión social,
por la escuela que tiene más demanda, por la escuela que tiene más renombre. Entonces, cuando el niño llega a esas escuelas y no hacemos un buen análisis de cuál es el potencial de mi hijo, lleva obviamente muchos de los casos se van a un fracaso escolar. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta realmente de la decisión correcta en base a lo que mi hijo me podía dar. Y otro factor muy importante que a veces también nos olvidamos como papás es el factor compromiso. ¿Cuál es mi compromiso hacia esta parte escolar de mi hijo? Y que de una manera es un trabajo en equipo. Nuevamente sigue siendo un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque los papás se tienen que comprometer a que ese sistema también es mi sistema. Digo, no sé si te ha pasado como mamá o como parte del sistema educativo, que de repente creen los papás que es trabajo único y exclusivo del niño, cuando es un compromiso de papás desde el hecho de revisar las tareas, estar al pendiente del calendario, estar al pendiente de los eventos de mi hijo, entonces de estar al pendiente de qué tipo de tareas van a desarrollar y cuánto tiempo necesitan para poder realizar esas tareas. Entonces, a veces eso, cuando ya están dentro de la escuela, es cuando el papá se empieza a dar cuenta de la magnitud de la situación escolar o de la magnitud del proceso de aprendizaje. Por eso es bien importante primero saber qué es lo que tengo que revisar en mi hijo. Primero, sus habilidades. ¿Qué tanto tiempo se lleva para poder realizar cualquier tipo de actividad? ¿Cuáles son los intereses en el cual se focaliza más mi hijo? ¿Cuáles son estas necesidades que también mi hijo tiene o que carece, que tengo que reforzar para después aventarlo a un sistema a lo mejor más elevado del que él puede, o de un sistema en el que va a ir a su ritmo, pero va a ser muy eficiente y no causarle tanta frustración? Porque luego caemos en esto. Cuando nosotros tenemos un niño que a lo mejor ese nivel de habilidades o de conocimiento o de proceso de aprendizaje de maduración, sobre todo pasa mucho en los preescolares, su nivel de maduración a lo mejor no ha llegado a su edad cronológica, nos topamos o nos enfrentamos como maestros o como parte del equipo del área educativa en el que el niño se sobreesfuerza y más que tener puntos a favor, vamos teniendo puntos negativos. ¿Por qué? Porque refuta en la parte emocional, impacta mucho en la parte académica, impacta mucho también en la parte de conducta. ¿Por qué? Porque el niño pues no se siente integrado, no se siente de una manera adaptado. Entonces, esto obviamente también repercute en esta parte conductual y después terminamos con un problema un poco más grande de lo que habíamos iniciado. Entonces, creo que aquí es muy importante primero hacer un análisis de nosotros y de nuestros hijos, de saber qué es lo que espero y qué es lo que espero de mi hijo ante la institución, no de la institución ante mi hijo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada institución ya tiene una filosofía, cada institución ya tiene unas bases establecidas de lo que está buscando como alumnos. Y te voy a decir algo, tristemente, muchos de los colegios y muchas de las escuelas, esta adaptación que se requiere de muchos niños, hablando de un niño con una necesidad especial, es difícil que ellos hagan esta adaptación curricular. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una filosofía, ya tienen una estructura y el alumno es el que se tiene que adaptar a esta modalidad, no la escuela adaptarse a la modalidad del alumno. Muchos colegios, y conozco muchos en particular, que sí hacen esas pequeñas adaptaciones, pero porque están conscientes de cuál es la necesidad del niño. Ojo, esto no tiene nada que ver con decir, es que no le estamos dando la oportunidad de que el niño destaque o despunte, o que el niño le demos la oportunidad de que pueda de una manera tener un rendimiento óptimo como lo está necesitando el colegio. Hay muchísimas diversidades de casos. Yo siempre les digo a los papás cuando vienen a entrevista conmigo, tenemos que ser muy realistas sobre hasta dónde mi hijo puede dar y hasta dónde tengo que ayudarle, pero el ayudarle no garantiza que él vaya a lograr un nivel alto en lo que yo estoy buscando como papá. ¿Qué más quisiéramos todos los papás tener hijos de 10, que tengamos hijos que solo se levanten y resuelvan su vida? Que sería muy padre, digo, para muchos, para los que los tienen, qué padre, pero aún así
Ayer yo tenía una entrevista con un papá y me decía, mi hija sabe mucho, pero también ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque después ya no sé yo qué hacer, cómo ayudarle a resolver situaciones, porque no sé si hacerlo como una niña grande, como una niña de su edad. Entonces también eso de una manera empieza a cuestionarme a mí como papá, ¿cómo le puedo hacer para resolverlo? Sin embargo, esos niños de una manera se autodirigen solos, tienen autodominio, autorregulación, entonces eso es mucho más fácil para ellos resolver una tarea de la escuela, resolver una tarea que se enfrenten en cuanto a las relaciones sociales. Entonces todo eso para ellos no se complica. El problema es cuando tenemos un niño que todavía le falta este proceso de la autonomía, de la autorregulación, de la autodirección, que en el que requiere todavía ser muy guiado y lo metemos a una institución en la que tiene un nivel de aprendizaje muy alto o muy sobresaturado y vienen todos los problemas que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque para él, cuando él da un brinco o da un paso, ya la institución te está pidiendo 3 más. Y ahí es donde el papá a veces cae en esta conflicto en el de que tiene que poder, no, sí puede, no, tiene potencial, sí tiene el potencial, pero a lo mejor el potencial para otro tipo de sistema educativo, para otro tipo de nivel. Y les digo, no es restarle, al contrario, es hacer que para él todo lo que es una escuela, un colegio, sea algo agradable para él, porque va a estar por ahí 6 años, 7 años, entonces a veces es demasiado frustrante para ellos el levantarse y decir, voy a ir a la escuela. Y en vez de verlo como algo agradable, es como, sí, o sea, tengo que ir a la escuela porque me van a obligar y porque la maestra va muy rápido y porque la maestra no me entiende y porque la maestra no me espera. Y tú los entrevistas, me ha tocado entrevistar a muchos niños y esas son sus respuestas. Cuando realmente el sistema no es el adecuado para él, es que la maestra encarga mucha tarea y no sé cómo hacerlo. Y te digo, son las respuestas típicas de todos los niños, pero en particular hay casos en los que tú les dices, hijo, eso es real, o sea, él te está hablando con la verdad, te está hablando honestamente. Ese sistema es un sistema muy elevado para él, o ese sistema no se acopla a las necesidades que él tiene y se está sobreesforzando, porque eso de que digan, hijo, es un niño nunca se esfuerza, claro que no, sí se esfuerza, pero también cae en la parte del pesimismo porque tanto esfuerzo que ha hecho, no logra llegar a esa meta. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que la parte emocional de él se empieza a deteriorar, se empieza de una manera a desmotivar, por más motivación que la maestra dé, por más motivación que el padre de familia dé, e inclusive por más exigencia de una manera a veces dura y tajante, el niño ya no responde. ¿Por qué? Porque ya él hizo todo lo que podía hacer, ya hizo todos estos recursos que tenía, ya los agotó. Entonces, esto ha propiciado también que muchos de los niños tengan lo que llamamos un fracaso escolar. Yo, si me lo permites, me gustaría contarte una experiencia que tuve con una amiga muy cercana a la que quiero mucho y que me costó muchos años hacer que ella entendiera este proceso de asimilación sobre qué era lo que su hijo necesitaba y que a veces nos olvidamos en el que si ayudamos a nuestro hijo a sacar su mejor potencial, donde le vemos esta habilidad o esta actitud o estas ganas, mejora en todo lo demás. Entonces, esta experiencia que yo viví con esta amiga cercana fue algo que también me enseñó mucho a escuchar a los niños. ¿Por qué? Porque ellos también a veces tienen la mejor respuesta y que a veces nos concientizan como papás. Te digo, esta parte de la escuela se ha convertido también en una lucha social. ¿Por qué? Porque es la mejor escuela, la escuela que está de moda, la escuela elite, la escuela que está generando más likes en Facebook, en redes sociales, la que más se oye, la que tiene más anuncios, la que tiene más spot. Te digo, hablando en cuanto al sector privado y en cuanto al sector público, está sucediendo algo muy similar. La escuela que tiene más renombre, la que tiene más premios, la que me queda más cerca, sino la que mi hijo necesita. Entonces, te digo, todo esto de una manera está generando que nosotros como papás nos olvidemos un poquito y volteemos atrás de decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo en casa que me va a ser funcional en la escuela y que al mismo tiempo se va a sentir motivado y se va a sentir importante en lo que está haciendo? Oye, lo de la historia de tu amiga, ¿cómo era? ¿O ya la contaste? No, ¿verdad? A ver, No, bueno, vamos mira, a seguir con la historia de tu amiga, ahora sí.
Excelente. Mira, esta parte de la historia de mi amiga, ella estaba trabajando en uno de los colegios donde yo trabajaba y ella, en ese momento, su niño tenía muchísimas dificultades de conducta. De hecho, fue uno de los casos en los que yo tenía que hacer intervención en el aula porque, pues sí tenía su conducta de una manera, pues, yo no digo negativa, creo que se estaba adaptando. Aparte, mamá trabajaba en la misma escuela, entonces era como que salgo corriendo y mamá está en una oficina viéndome y me regresaba mamá porque tenía que estar en un aula. Entonces creo que hasta cierto punto a él le costaba trabajo entender que ya mamá no estaba en casa, sino que estaba en su trabajo y que él estaba en la escuela. Entonces era algo que para él generaba muchísimo conflicto, lo vimos trabajando, lo entendió, lo asimiló y después cursó un buen grado escolar. Tenía esta parte de los impulsos en el que no, se frustraba por hacer algo y ¡fum! Detonaba y hacía toda una conducta pues negativa dentro del aula. Entonces una de las recomendaciones que yo le di a su mami era que buscara un deporte, porque los deportes también, aparte de ayudarnos a desfogar nuestras emociones, nos permiten entender una parte de estructuras. Obviamente la mami, como era es una mami muy comprometida con su hijo, le dio la oportunidad y lo inscribió a un equipo de béisbol. Entonces, en ese tiempo, todas sus conductas de una manera impulsiva se fueron autorregulando. Entonces, fueron trayendo beneficios al niño. Cuando ella sale de esa institución y obviamente se dedica a otro giro, ella busca el mejor colegio, el que más renombre tuviera, el que tuviera mejor reconocimiento, el que tuviera esta pauta de mejores comentarios. Entonces ella lo inscribe en una de las instituciones que pues tienen un nivel académico muy alto en el sentido de que siempre van un grado arriba. Y es una escuela en la que se maneja y se mide todo a nivel cuantitativo. Entonces siempre están contando promedios, cada semana eran exámenes, siempre se ponía el tabulador de quién había llegado a la meta, quiénes no, siempre se estaban promediando, entonces todo el tiempo estaba bajo un promedio el niño y todos los demás. Obviamente, como era una escuela de muchísimo reconocimiento, para ella era importante que él diera su máximo. ¿Por qué? Porque ella le decía a él, es un sacrificio el que estamos haciendo para que tú estés en una de las mejores escuelas de Monterrey. Cuando ella me habla un día y me dice, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo, estoy un poquito preocupada. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué pasa? Dice, bueno, es que me hablan de la escuela, él había cursado todo el kinder con ella y ya en primer grado fue cuando hacen este cambio de colegio. Me hablan de la escuela y me dicen que pues necesitan una evaluación de una psicóloga y que necesitan una evaluación de un neurólogo y que les lleve los resultados. Entonces yo me alarmo un poquito porque pues yo conocía el antecedente del niño. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué es lo que te hacen de referencia para que tú me compartas que necesitas una evaluación? Entonces me decía ella, ¿sabes? Es que me dicen que el niño, sus promedios son bajos. Entonces le digo, ¿y cuál es su promedio? Entonces me dice, sus promedios son de 7, de 8, cuando no eran así anteriormente. Entonces yo le decía, mira, brincar del kinder a la primaria es un abismo. Entonces no esperes a lo mejor que obtengas siempre los mismos resultados. Lo cambiaste de escuela, lo cambiaste de sistema, lo cambiaste de rol familiar también, porque tú ya no estás en la misma institución. Entonces, dale tiempo también a que él se adapte a todos estos cambios. Entonces, cuando esto pasa, pasan ya medio ciclo y ella, como quiera, yo le recomiendo, como era mi amiga, pues no podía yo hacer la evaluación, pero sí le recomendé a alguien que pudiera realizar este tipo de pruebas. Entonces, cuando esto sucede y me habla a mitad de ciclo escolar y me dice, oye, es que ya lo estoy llevando a terapia, lo estoy llevando a tratamiento, pero me gustaría que continuaras con él asesorándome sobre si estoy haciendo las cosas bien o no. Yo le decía, ¿qué están haciendo? No, pues lo estoy llevando a terapia, lo estoy llevando con maestra de apoyo, lo estoy llevando, lo mandé a hacer una prueba con el neurólogo lo estoy viendo una vez al mes, y bueno, ¿cuál fue el diagnóstico del neurólogo? Entonces me dice, no, pues que el neurólogo solo me dice que es un proceso de adaptación y que no tiene nada neurológico, pero lo va a revisar cada 2 meses nada más para descartar. Ok. Entonces le digo, bueno, vas en cuanto a proceso, lo estás haciendo bien. Termina el primer año y cuando pasa el segundo año, a mitad del segundo, vuelve a contactarme y me dice, ¿sabes qué? Estoy repitiendo lo mismo del año pasado, me están pidiendo que me incremente las terapias, que porque el niño no ha avanzado, que siguen promedios de 7, de 8 y que para ellos en esa institución el 7 es como si fuera una materia reprobada.
el pase para ellos es 8. Entonces dicen, necesitamos sacar 8, y entonces ya me mandaron con otra maestra de apoyo, lo estoy llevando de lunes a viernes, la terapia está yendo todas las veces a la semana y ya con el neurólogo ya no vamos. Entonces le digo, ok, le digo, ¿y el deporte en qué momento quedó? Dice, no, ya no estamos yendo al béisbol desde el año pasado porque él no tiene tiempo entre las terapias, entre las maestras de apoyo, entre las tareas que son demasiadas, ya no hay tiempo para llevarlo al béisbol. Entonces yo le decía, pero es algo que él necesita, sobre todo por la parte del control de los impulsos. Pues dice, de hecho sí creo que sea importante porque ha andado más irritado, ya no quiere ir a la escuela, cada vez batallo más para que él se pare para ir a tomar clases, ya no quiere ir con la maestra de apoyo. Entonces dice, ya está demasiado saturado, dice, pero él necesita estar en ese colegio porque él debe de estar, porque es uno de los mejores colegios de Monterrey. Entonces, ella seguía insistiendo en esta parte. Cuando llegamos, estamos hablando, te digo, para hacértelo más corto, llegó un momento donde el niño cursó el 4º año y seguía en la misma institución, con la misma dinámica. Entonces, dentro de unas reuniones que tuve con ella, yo le decía, sé que para ti es importante, no para el niño, continuar en esa escuela, porque él te lo ha dicho millones de veces, que es una escuela en la que él, por más que se esté sobreesforzando, por más que vaya a clases de apoyo, por más que él esté al pendiente de las terapias, inclusive renunció a la cosa que más le gustaba, que era el béisbol, y aún así él no da eso que la escuela pide, tendrías que hacer una buena evaluación tú como papá si realmente ese sistema es el adecuado para tu hijo. Es un niño que si sabes que requiere de un apoyo de los papás y tú me dices que no tienes tiempo por tu trabajo para estar al pendiente de él, cubriendo todas las tareas, todos los trabajos que encargan, que estés al pendiente de las fechas de exámenes. Entonces le digo, también realmente como factor mamá, creo que tampoco estamos cumpliendo con lo que aparte que nos toca como papás. No nada más es el hecho de pagarle a la escuela, es estar al pendiente de todo lo que la escuela pide para mi hijo. Le digo, tendrías que hacer una buena evaluación y descubrir si realmente es en la escuela que tu hijo necesita. Le digo, ahora es un niño que tú sabes que siempre va a necesitar ese empujoncito del tú puedes, tú lo necesitas, tú sabes, pero también la saturación de tareas a veces llega a agobiarlos demasiado. Le digo, ahora, si te dicen que es un sistema que va por arriba del grado en el que está, estamos hablando de que si está cursando un cuarto, está cursando ahorita un quinto. Entonces, ¿tú crees que tu hijo esté preparado para un quinto? Entonces, ella fue la pregunta que le hizo el boom y dijo, tengo que revisar. Entonces, Oye, qué interesante el caso de tu amiga. Y así nos hemos topado a varios alumnos, o sea, y yo he visto, por ejemplo, no alumnos, sino a compañeros de mi hijo o sea, ya se nos pasan los años tan rápido, claro, como mamá, ¿verdad? De que ya para cuando te acuerdas, ya pasó a cuarto, así como le sucedió a tu amiga. Entonces, sí, estoy pensando en que hay dos casos, o sea, sí, como papá, ahorita quiero que me contestes esto de, entonces, ¿qué pregunto en la escuela? Y no en la escuela, en el kinder. ¿Qué pregunto en el kinder para yo saber si me conviene estar en ese colegio, en ese kinder? Y porque hay veces que nos casamos con esa escuela también, de que lo metí en un colegio desde kinder y quiero que ahí le siga primaria, secundaria y te casas con ese colegio. fíjate Entonces, que, hay veces, te quiero contar una cosa que me pasa a mí, que he notado con las mamás también, ya no como maestra, sino como mamá, que hay veces que hay mamás que están quejándose y quejándose del colegio, pero ahí siguen, ahí sí, y tú dirías, pues bueno, si tanto le molesta este sistema, ¿por qué sigue aquí? Pues se puede cambiar fácilmente. Y ya ahí es donde metes de que, bueno, es que sus amiguitos y es que ya me acostumbré a este ritmo de trabajo y así. Entonces, sí entiendo a los papás de que, bueno, debo de conocer a mi hijo, pero pues tiene 4 años apenas. Entonces, también hay que probar, pero no casarte con la idea de que ahí para siempre, ¿verdad? Si ya tú ves que van varios años
donde se le está dificultando mucho, oye, si se acopló súper bien, ahí me quedo. Pero sí, dar oportunidad de cierto tiempo para recalcular, a ver si sí me sigue conviniendo estar ahí, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que retomando la experiencia con mi amiga, era lo que yo le decía a ella, evalúa bien qué es lo que tú buscas como mamá hacia mi hijo. Le digo, habemos mamás y yo soy de esas categorías que digo, un niño tiene que vivir su infancia. Creo que también a veces el ver una escuela en la que te sobresaturen, lo único que provocamos es que el niño también, por eso te decía, hay dos estilos de niños, los niños que tienen estas habilidades natas y que dices tú, si les pones 7 tareas en el día, para ellos no representa nada, y en cambio si volteas y ves a la otra parte de la población que dices tu hijo, pues son niños que todavía les cuesta trabajo hacer tareas, les cuesta trabajo darnos cuenta de que solo no pueden hacerlo todavía, tienen que tener una dirección. Te hablo de los primeros años son los que nos van a ir determinando hacia dónde puedo agregar, hacia dónde puedo exigirle a mi hijo y hacia dónde tengo que ir al ritmo de él. Ella, lo que yo le decía, date cuenta para qué es bueno tu hijo. Primero desarrollale esa habilidad para que lo demás se pueda dar. Al 5º grado lo cambia de escuela. Le costó más trabajo a ella porque ya no iba a estar en ese colegio de reconocimiento y que qué van a decir sus amigas, que su hijo no había podido con el sistema. Yo le decía, tus amigas al final de cuentas van a entender que tomaste la mejor decisión para tu hijo y que es tanto el amor que tú le tienes que decidiste renunciar a esa escuela para buscar la escuela en la cual tu hijo se sintiera más a gusto. Cuando hacen el cambio de escuela, lo vuelven a meter al béisbol y ahorita es uno de los mejores jugadores de la liga en la que él está. Desde ahorita él está en un tercero de secundaria. Entonces, desde 5º año hasta ahorita tercero de secundaria, es lo mejor que le ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque realmente él es él dentro del área del béisbol. Este deporte le ayuda mucho a él a mejorar todos sus campos emocionales y él se siente bien con él mismo. En la escuela en la que lo meten, no es una escuela de bajo nombre, como muchos papás lo dicen, es una escuela de un buen nombre, un buen estatus en cuanto a procesos de aprendizaje, y el niño tiene promedios de 8 y 9. En ningún momento lo han citado para pedirle apoyo externo, en ningún momento le han pedido una terapia psicológica, en ningún momento lo han mandado con el neurólogo. ¿Por qué? Porque ese nivel académico que tiene ese colegio es el adecuado para su hijo, en el que él puede solucionar cosas solo, en el que él pudo de una manera resolver sus situaciones académicas, él se compromete a hacer tareas, porque las tareas de una manera están acorde a lo que él puede realizar. Y te digo, esto no es facilitarles el camino, es hacer la realidad como papás de los primeros años escolares. Por eso es bien importante saber y conocer la escuela y saber hasta dónde me puedo comprometer. El año pasado me tocó la experiencia de una mami que hacía todo por su hijo también, por pagarle la escuela, por pagar las asesorías, pero por ejemplo, cuando le decíamos, señora, ¿en qué momento usted se sienta a ver las tareas del niño? Hablando de un primero de primaria, yo no tengo tiempo. Entonces, esta escuela es demasiado, tiene demasiadas demandas para mí. Entonces, yo no tengo el tiempo para estar al pendiente de todo eso que piden ustedes como institución. Yo le decía, señora, pues si usted como mamá le está costando trabajo entender todas las demandas del sistema, con mayor razón el niño que está todo el tiempo solo y que tiene que resolver las de la casa, porque las tareas y aparte las de la misma institución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plataformas, estamos hablando de tareas, de exámenes. Entonces, si tú también sabes que ese sistema no es el adecuado, porque también como familia a veces es difícil, creo que también tienes que empezar a evaluar esta parte. Y decir, bueno, esta escuela se acopla a mis necesidades y también se acopla al futuro de mi hijo. Entonces, cuando nosotros potencializamos esta parte de los niños, prácticamente se hacen autónomos. ¿Por qué? Porque el niño se siente, como les digo, hacen el engrane correcto con la escuela correcta. Entonces, siempre revisen cuando son los primeros años de nuestros hijos, si él ha podido con el sistema, si el sistema es lo que yo esperaba también, si mi hijo dices, porque también me ha tocado la otra parte en el que dicen, hijo, su sistema es muy bajo,
para el potencial que tiene mi hijo. Entonces también es válido buscar esos sistemas altos. Siempre les he dicho, para todo hay una escuela. O sea, para todo tipo de niño hay un tipo de escuela. Sí, Tenemos que la escuela buscar. también tiene que ser muy sincera, porque hay veces que por no perder su alumnado, pues ahí le vas encontrando el modo, ¿verdad? Sí. Y te quiero preguntar esto que te decía de que los papás que se acercan a la escuela y apenas están pidiendo informes, ¿qué preguntas pueden hacer a la persona de ahí de admisiones? Mira, yo creo que lo primero que se tendría que preguntar es el tipo de sistema que manejan, que si es un sistema tradicional, es un sistema cómo manejan las materias, cómo manejan los horarios de las materias, porque eso también es bien importante. Aquí obviamente el sistema bicultural y el sistema bilingüe, pues es parte de también saber hacia dónde quiero que mi hijo, de acuerdo a mis antecedentes también y mis posibilidades, pueda ayudarle. Los primeros años tenemos que ser muy realistas. Son los primeros años en los que los niños requieren de más apoyo. Llámese un primero, llámese un segundo de primaria, todavía son niños que requieren de muchísimos apoyos. A veces creemos que porque los metemos en alguna institución, ya ellos en automático lo saben. Entonces, obviamente, tanto como el niño va conociendo el sistema, como el papá se tiene que involucrar en saber qué es el sistema y cómo lo maneja cada institución. Pero te digo, eso yo creo que serían las primeras preguntas, saber qué tipo de sistema manejan, saber si van de acuerdo al grado escolar o van en un nivel alto, porque eso también te va a permitir como papá decir, bueno, la exigencia va a ser más y yo voy a tener que exigirle más al niño. Las actividades que maneja la escuela, con cuánta frecuencia se tiene el contacto con los maestros o con las personas que se van a encargar de mi hijo, y sobre todo nosotros como papás, ir viendo los primeros meses cómo es la escuela y cuál es la demanda que tiene la escuela. ¿Por qué? Porque eso también va a ser lo que me va a dar ser el parteaguas de decir, bueno, esta es la institución que yo estaba buscando para mi hijo o no es la institución que estaba buscando. Los eventos sociales también. Hay papás que se preocupan más por y sí, te digo, te lo comparto de esta manera tan abierta. ¿Por qué? Porque me ha pasado, he tenido muchísimas experiencias con papás, desde el papá que me dice, con que mi hijo participe en todos los eventos, eso es lo que yo estoy buscando. A mí no me interesa la academia. Yo quiero que mi hijo sobresalga en todas las cuestiones sociales, o sea, en todos los deportes, en todas las actividades sociales que hagan. Entonces, lo demás sé que va a salir en algún momento. Tenemos la otra característica de papás que dicen, si mi hijo no participa en ningún evento, para mí mejor, porque mi objetivo como papá es pagar que mi hijo aprenda inglés y que su inglés esté al máximo. Entonces, ahí buscamos otro tipo de características. Otro tipo de características de papás que dice, con que tenga sus bases bien establecidas en todas las materias de español, ya el inglés como quiera cuando crezca lo va a aprender. Entonces, ahí esas son las preguntas que tú te tienes que hacer como papá. ¿Qué quiero yo para mi hijo? ¿Y a Quiero qué que le das prioridad, verdad? ¿A qué le das prioridad y que sea compatible con tu vida? Porque hay mamás, por ejemplo, de que no son muy de la religión, pero dicen, yo quiero que mi hijo estudie en una escuela católica, que aprenda ahí en la escuela lo que yo, pues no le puedo enseñar porque yo no soy tan religiosa. Y no concuerdan, no, va a concordar lo que le encarguen, o sea, va a necesitar la participación de la familia. Y es algo así. que ellos no están acostumbrados a hacer. Entonces, sí, es muy importante también la prioridad de los papás, como estás diciendo, ¿verdad? Si le dan prioridad al idioma, pues bueno, busca una escuela que, que, que te proporcione eso, ¿verdad? De que sea bicultural o lo de la vida social con eventos y así. ¿Tú crees que es importante lo de la distancia? ¿Qué tan lejos te quede de la casa? ¿O las instalaciones? ¿Sí deberíamos de fijarnos en eso? Sí, yo creo que hace días estaba platicando con una amiga y con unos familiares y les decía, y a lo mejor el ejemplo va a ser muy parecido a lo que voy con las escuelas. Yo les decía, comprar un carro de agencia es casarte con el carro 5 años. Entonces tienes que ver que ese pago sea en base a tus posibilidades y que sea algo cómodo porque voy a estar 5 años casados con esa agencia. Y lo mismo pasa con las escuelas. Tú tienes que estar viendo
este tipo de características, distancia, costos, la trayectoria de la escuela, la trayectoria tuya hacia tu hijo. ¿Por qué? Porque vas a estar casada con esa escuela el tiempo que tu hijo lo necesite. ¿Cuál? El que tú determines. ¿Sí? Hay papás, como tú decías, que dicen, es que ya empezó aquí y termina aquí, porque es parte de la constancia del niño y de lo que yo quiero transmitirle a mi hijo, que no a la primera dificultad va a abortar misión, porque me ha tocado esos comentarios, pero también dices tú, bueno, pero haciéndose un análisis de ustedes como familia, está cubriendo todas las necesidades que ustedes tienen, porque también me ha tocado la otra parte triste donde que dices, tu hijo, su papá se sobreesfuerza muchísimo y llega un momento donde no tiene que abandonar estas partes escolares privadas. ¿Por qué? Porque está sobresaturando y sobregirando los pagos que tienen pronosticado mensualmente. Entonces, creo que también esa es otra parte de la toma de decisión para elegir la Sí, escuela de mi hijo. y yo quisiera que no, pero la verdad es que sí hay ahí dentro del salón, pues, una comparación, a lo mejor ¿cómo se podría decir de la forma más correcta, Miriam? Que sí, o sea, sí los, por ejemplo, ¿cómo se dice? Los alejan, no, mm, espérame, déjame buscar la palabra. O sea, de rechazo, que viven un rechazo. Y, por ejemplo, hay temas donde sale, ¿no? De yo tengo esto y luego el niño se siente menos porque yo no tengo nada de lo que tú estás diciendo. Son esos niños que sus papás se esfuerzan mucho y quieren que estén en una escuela que cuesta mucho pagar ahí las mensualidades y todo, y lo hacen con un gran esfuerzo. Y pero dentro de la escuela el niño está viviendo también a veces un rechazo, o a veces las mismas mamás, o sea, se sienten menos de que, ay, las fiestas y voy y no me unen al grupo de las mamás. Quisiera que no Sí, pasara, pero sí pasa. y vivimos en una sociedad en la que, digo, tristemente nos hemos olvidado sobre este tema de disfrutar nuestra infancia. Nos hemos convertido, así como leí en algunos libros que decían, nos hemos vuelto una sociedad tan materialista y al mismo tiempo tan insensible a muchas cosas que también nos olvidamos de que los niños deben ser niños. Entonces, también las escuelas han incrementado su demanda, han incrementado trabajos sumamente extremadamente cargados porque empiezan con la batalla de quién está ofreciendo más, quién está dando más, quién está poniendo más materias al grado, quién está ofreciendo más cosas, quién está ofertando más. ¿Y por qué? Porque eso, entre más haya, más nombre me da. Entonces, lo estamos viviendo en familias. Tú misma lo decías, a ver, pues yo ya compré un carro, pero ahora quiero otro porque mi primo compró dos más, entonces yo tengo que comprar tres entonces esta lucha social se ha convertido también en algo que impacta a nivel escolar. ¿Por qué? Porque un niño de 3 años tiene que aprender a cantar, tiene que aprender a jugar, tiene que aprender a explorar. Y si tú te das una vuelta a los colegios, pocos son los que siguen trabajando con estas bases de habilidades. Si las habilidades iniciales o las habilidades básicas no se trabajan, viene toda esta bola de nieve para el niño porque ahora no nada más tengo que aprender a conocer mi nombre, ahora también tengo que aprender a leer palabras cuando todavía no me tocaban. ¿Por qué? Porque entonces la escuela de al lado lo hace y yo también lo tengo que hacer por la oferta-demanda. Entonces digo, creo que también esta parte social ha impactado mucho en todo este sector escolar. Fíjate que yo conocí una maestra que compartía todas las actividades que hacía y yo me quedé muy sorprendida porque decía, vamos a aprender las plantas, las partes de las plantas en un segundo de kinder, y tomaba fotos de los niños que salían al campo, salían al patio, buscaban plantas, las pegaban en hojas, cosa que muchas veces en las escuelas privadas se les olvida, solamente van al libro, está el libro con las plantas y te tienes que aprender las plantas porque viene en la próxima evaluación, porque tienes que evaluar a un niño de 3 años o de 2 años, porque tienes que darle una calificación, porque eso es un reconocimiento para el papá también de decir, tu hijo está aprendiendo.
pero ¿dónde dejaste esta parte de la exploración, esta parte donde el niño tiene una afinidad con su entorno, en este caso con la naturaleza? Y te digo, muchos ejemplos así que ella compartía, el de vamos a contar números y se ponían a buscar números escondidos en todos lados, en el patio, entonces eso era lo que anteriormente debería seguir siendo la parte primordial o el pilar de los preescolares. Entonces, digo, yo he tenido la experiencia de conocer muchos colegios, de trabajar, te digo, de una manera externa con cada uno de ellos, y cuando yo les planteo esto a las maestras, ¿en qué momento sale el niño a explorar contigo? ¿En qué momento sale el niño y se da cuenta que lo que viene en un libro plasmado es lo que él vive día a día? Entonces decía, pues es que no hay tiempo. O Qué sea, bonito, amiga, lo voy a hacer, lo prometo. es un programa, y te digo, es un programa en el cual se va a saber saturando, y llega un momento en que ustedes como maestros o maestras quieran hacerlo, les es difícil. ¿Por qué? Porque ya viene atrás una evaluación, ya viene atrás un examen, ya viene atrás 5 páginas que contestar más. Entonces, llega un momento donde también el maestro dice, ¿en qué momento? ¿Hacia dónde voy? Entonces, que eso es un poco de lo que hacemos nosotros como terapeutas cuando trabajamos la parte cognitiva. Todos esos recursos que ustedes de una manera tienen, nosotros los seguimos alimentando en la terapia. Por eso muchas veces que dicen, ¿cómo lograste el éxito de la terapia en tantos meses lo que no hizo la maestra en un ciclo escolar? Les digo, es que tampoco es culpa de la maestra, es culpa de la oferta-demanda que tiene cada institución, y tú tienes que estar muy consciente como papá, ¿qué es lo que quieres de tu hijo? Me pasa mucho con los niños con autismo. Cuando yo inicié el trabajo con niños con autismo, me decía el papá, es que lo quiero inscribir a tal colegio porque cobran mucho y me lo van a cuidar bien. Entonces yo le decía, pero eso, ¿el niño lo va a poder aprovechar? ¿O solamente quieres una guardería para que tu hijo te lo cuide en el día de cierto horario a cierto horario? Entonces me decía, no, es que como cobran mucho, tienen la obligación de darle la educación que mi hijo necesita. Yo le decía, pero ellos ya tienen una estandarización escolar. La idea es que tu hijo se acople a esa estandarización escolar. Entonces, ¿tu hijo tiene esas capacidades, esas habilidades para hacerlo? No. Entonces, en esos años me di a la tarea de hacer todo lo que es peinar las escuelas para saber qué escuelas aceptaban este tipo de niños, pero no nada más aceptarlos, sino que realmente cumplieran con el compromiso, como tú decías, que le ofrecieran lo que le ofrecían al papá, se llevara a cabo y se cumpliera. Entonces, ahí fue cuando empezábamos a trabajar un poquito lo que era el monitoreo del caso para saber si esa institución pues cumplía con estas expectativas que el papá estaba buscando. Entonces, fue una tarea muy complicada, pero al mismo tiempo muy enriquecedora, porque aprendí también yo a saber cuál era la escuela de acuerdo a la necesidad de cada niño. Ahora sí, como dicen, en base a, te ofrezco esas escuelas. Y te digo, sin recibir ninguna recompensa o ninguna comisión por cada institución, era simplemente hacer una labor social. ¿Por qué? Porque creo que también a veces los papás no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué es lo que mejor nos conviene para nuestro hijo. Entonces, cuando empezamos a hacer todo este filtro y esta depuración de escuelas, nos damos cuenta y les digo, ¿sabes qué? Tu hijo tiene un potencial muy alto, estas son las escuelas que a ti te conviene trabajar con tu hijo. Ve, pide informes, ve, infórmate, cuestiona la escuela y te vas a dar cuenta que es la escuela adecuada a las necesidades de la familia y a las necesidades del hijo. Entonces, eso me permitió, te digo, en ese tiempo que hicimos toda esta cuestión poblacional de escuelas, darnos cuenta cuáles eran las escuelas que sí eran las que sus hijos necesitaban, y facilitó mucho también la selección correcta del sistema educativo para mi hijo. Y hablando de las escuelas públicas, también logramos hacer eso, ver cuál escuela pública, porque digo, tú no sé si lo has de saber y si no, pues te lo comparto, también a nivel público tienen sus ciertos niveles de escuela. Hay niveles de escuela que tienen un nivel muy alto, hay otras escuelas que tienen un nivel medio y hay otras escuelas que están en un nivel básico. Entonces, ¿Y en qué se basan? ¿Es depende del director o cómo logran eso? Fíjate que en algunas escuelas era porque tenían ciertos beneficios. A nivel SEP, si la escuela tiene promedios altos, les van otorgando ciertos beneficios. Entonces, la demanda de los maestros es más alta. E inclusive, a lo mejor, un ejemplo muy sencillo, a lo mejor en una escuela básica veían el bloque 2, pero veían 10 páginas. En esas escuelas de ese nivel se ve todo el bloque.
¿Por qué? Porque hay una evaluación que se tiene que realizar o los concursos en los cuales los niños se involucran, de ahí viene el proceso del promedio. Entonces la escuela se va promediando en calidad. Cuando una escuela va elevando su nivel de calidad, va teniendo más beneficios para la institución y obviamente pues alguna recompensa deben de tener todo el equipo de maestros. Digo, eso sí no lo sé, eso sí lo desconozco, pero sí sé que hay diferentes niveles en cuanto también a nivel CEP. O sea, hay escuelas que son de talento, hay escuelas que tienen promedios altos, hay escuelas que son promedio y hay escuelas que están en proceso básico. Entonces te digo, ahí ya depende también de la zona, de dónde están ubicados, bajo si es federal o estatal. Entonces digo, ya viene hablando de otros detalles a nivel CEP. Pero te digo, también nos dimos a la tarea de investigar un poquito cada sistema y cómo se manejaba cada institución. Eso lo hicimos a nivel kinder y a nivel primaria. Ya secundaria ya no tuvimos la oportunidad porque no teníamos pacientes con esas características a nivel secundaria. Entonces, hasta ahí le dejamos. Ya con kinder y primaria tuvimos un año bastante pesadito, pero logramos dar una buena orientación a los papás, que inclusive ahorita dentro de la terapia, dentro del consultorio, seguimos haciendo ese servicio, de otorgarles esta información para que los papás puedan saber cuál es la mejor opción para mi hijo en base también a una evaluación, porque también es importante. Fíjate que me ha tocado que muchas veces llegamos a una evaluación después de vivir varias situaciones, cuando creo que lo ideal sería primero sacar una evaluación de mi hijo y en base a ese resultado apuntar hacia dónde y hacia dónde quiero hacerlo, hacia dónde quiero que mi hijo se dirija. Pero pues ahorita te digo, creo que esta parte del área de psicología todavía no entra muy de lleno a muchas instituciones o a muchos papás a concientizarlos y pues siempre esperan hasta que el maestro o la maestra en turno le diga necesitamos una evaluación. ¿Y esa evaluación es una evaluación especial? ¿Qué nos puedes decir de esa evaluación? ¿Qué trae? En kinder, en todos los grados de kinder será una evaluación madurativa, saber obviamente cuáles son las áreas de maduración que mi hijo tiene, cuáles son las habilidades que él de una manera puede ir desarrollando y en base a esa maduración hacia dónde puede ir despuntando con más facilidad. Y ahí obviamente el criterio del papá pues es benéfico, inclusive a veces es también de una manera anticipado, porque hay muchos niños, sobre todo en el área de preescolar, que pues traen algunas situaciones ya de maduración un poquito más marcadas. A veces el papá no lo logra detectar a tiempo y siempre nos ha pasado que ya cuando pasan un curso completo es cuando el maestro se acerca o la maestra le dice, ¿sabes qué? Necesitamos una evaluación. ¿Por qué? Porque su nivel de maduración no está permitiendo que él logre los objetivos a nivel aprendizaje. Entonces, te digo, normalmente es como llegan a consulta, cuando ya el maestro o la maestra hace la invitación para hacerlo. Y te digo, igual pasa a nivel primaria, es una evaluación también igual de la misma índole, sacando todo lo que es la parte madurativa, la parte de los campos obviamente de habilidades, la parte también de procesos de atención, de concentración. Entonces, todas estas evaluaciones ya dependerá de la modalidad de cada profesional, de cómo lo aplique o qué evaluación aplica, pero básicamente por lo regular siempre es evaluar campos, maduración, toda la parte cognitiva, toda la parte también emocional y también hasta cierto punto también esta parte de qué tipo de aprendizaje mi hijo tiene. Si es visual, si es kinestésico, si es auditivo o si es alguna combinación. Entonces también eso dentro de las evaluaciones psicológicas pues se pueden detectar. Pero digo, normalmente ahorita lo hacen ya después de que la maestra hace la invitación. Casi por lo regular, muchísimo, la mayoría, yo creo que me ha tocado muy pocos casos en los que los papás vienen por iniciativa propia antes de elegir una escuela. Entonces, normalmente siempre es cuando ya están ahí y cuando ya damos los resultados. Y yo sí soy de las psicólogas que les dice, ¿sabes qué? No es el sistema, en el sistema en el que está, no es el adecuado para tu hijo por esto, tanto para bien como para bajar el nivel, porque también me ha tocado niños que tienen muchísimo potencial y que están en una escuela en la que se detona el problema de conducta porque ya la escuela no le dio más. Entonces, señora, ¿sabes qué? Haga el sacrificio, métalo en tal escuela, va a ver que va a cambiar muchísimas cosas. Y sí pasa, te digo, pasó con el ejemplo de mi amiga, que de tener 3 maestras de apoyo
pasar por muchos terapeutas, renunciar al béisbol. Entonces ahorita dice ella, mágicamente no sé qué fue. Le digo, fue que tomaste la mejor decisión para tu hijo. Entonces, como papá, cambió. Como papá, ya por último, bueno, tengo 2 preguntitas por último. Claro. Una es, como papá, ¿cuáles son los indicadores que me dicen a mí, tengo que reevaluar esta escuela, este sistema educativo, porque mi hijo ya está presentando esto, esto y esto? ¿Qué nos recomiendas observar en nuestros hijos? Mira, creo que aquí sería, primero, saber que las calificaciones de mi hijo son reales, que lo que se está promediando con él sea realmente un promedio que él obtuvo, porque eso me va a permitir saber qué tanto sabe, qué tanto ha aprendido en cuanto a lo que se le ha estado enseñando. También es importante saber, siempre les digo, esas preguntas lógicas que por lógica debe de sacar un niño, saber si él lo está haciendo, porque a veces cuando no pasa esto, es un indicador de que, ay, bueno, por lógica lo sacas, pero si no lo estás sacando por lógica y lo estás sacando porque lo estoy guiando, ahí hablamos de que hay algo a nivel madurativo que no le está permitiendo lograr este análisis y esta asimilación de la información para llevarla a cabo. Otro de los factores es también la comunicación con los maestros. Creo que aquí es bien importante también como maestros, y creo que este es un mensaje de reflexión también para los maestros, ser muy honestos, no se les olvide la ética profesional más allá de la institucional hacia la que trabajamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor por esta cuestión de la institución en la que trabajamos no nos damos esa oportunidad de decir, hablar ampliamente sobre las necesidades del niño. Es un año perdido para mí, cada niño. Yo siempre les digo a los maestros cuando me ha tocado platicar con ellos, les digo, si somos honestos con lo que vemos en el niño, vamos a hacer un año de ventaja y no un año perdido para el niño. ¿Por qué? Porque ese año a lo mejor el papá pudo haber aprovechado para buscar la institución correcta o los recursos, hacer una inversión correcta sobre los recursos que mi hijo necesita. Porque a lo mejor en vez de estar pagando una escuela cara, poder pagar un tratamiento para que mi hijo pueda lograr regresar a esa escuela cara. Entonces, esta parte también creo que es importante que nosotros como maestros logremos concientizar, siempre buscando, obviamente, les digo yo, dilo como te gustaría que te lo dijeran a ti. Piensa como mamá para que cuando tú se lo digas a la mamá, lo digas como a ti te gustaría recibirlo. Entonces, se lo vas a decir porque la manera en la que se lo digas es la manera en la que el papá va a responder. A mí me toca dentro de mi trabajo esta parte de darlas, siempre me dicen las maestras, es que tú siempre tienes que dar las malas noticias. Le digo, sí, no me había puesto a pensar en eso, pero creo que también no puedo decir que me ha ido tan mal en respuesta con los papás porque los llevo de la mano. Me pongo también un poco en sus zapatos y los voy dirigiendo, que era lo que te decía. Más allá de una ética, de una alma mater a la institución, es también tu ética profesional. Como profesional, yo tengo la obligación de decirles o de llevarlos a que ellos tomen la decisión de darse cuenta que la institución no es la adecuada para mí o que la institución no está cumpliendo con lo que me dijo que iba a darle a mi hijo. Entonces, ahí es donde tienen que tomar una buena decisión sobre lo que ellos necesitan. Digo, afortunadamente, dentro de mi trayectoria laboral, la mayoría de las personas en las que yo he tenido que recomendar un cambio de sistema ha sido de una manera certera. ¿Por qué? Porque si no lo detecto a tiempo yo, me sumo a esta falta de responsabilidad de que el niño siga teniendo cada vez más fracaso escolar y que no pueda sentirse un niño pleno, porque también es importante que los niños tengan una plenitud, que Espérame, porque se está cortando. Ahí todavía te tengo congelada. ¿Tú sí me escucharás? Ah, ok. Ahí ya como que te escucho, pero con así como que interferencia y estás congelando la imagen. A ver, ahorita te digo. A ver si ya te escuchas. No, te cortas todavía. ¿Pero será mi internet o será el tuyo?
Ya casi acabábamos. A ver. Déjame le pongo pausa. Ahí estás. Ahí ya. A ver, habla. ¿Ya? Yo dije, ya me sacó, ya quiere que corte. Ya se salió. Pero sí, creo que sí se siguió grabando. Ok. Bueno, pues ya me contestaste la última pregunta, era eso, como maestra, ¿cómo se lo digo a los papás? Entonces tú dices ponerte en sus zapatos y decirlo como a ti te gustaría que te lo dijera, ¿verdad? Creo que ha sido la manera, a mí en lo personal me ha tocado tomar decisiones bastante difíciles. Digo, a veces los directores de las instituciones, he tenido de todo, he compartido muchísimas experiencias con diferentes directivos y ha sido desde el director que dice, yo le digo, tú tranquila, hasta el que estamos en plena junta y voltea y me dice, la licenciada Miriam le va a decir algo importante. Entonces, sí, no te voy a dejar mentir, las primeras veces yo decía, ¿cómo se lo digo? ¿De qué manera se lo digo? Tuve la oportunidad de compartir muchas citas con una maestra que en su momento en una de las escuelas que yo trabajé era de las que llamamos maestras que están atrás de ti todo el tiempo, coordinación, y que me enseñó mucho. Y me acuerdo que ella me decía, yo en ese tiempo todavía no era mamá, y me decía, tienes que pensar cómo te gustaría que te dieran la noticia más terrible de tu vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más preciado para una mamá? Pues sus hijos. Sí. Dice, y ahora imagínate que su hijo tenga un problema y venga y se siente contigo y que tú se lo tengas que decir. A veces eso duele más que un diagnóstico con un médico, porque fue una creación tuya. Y viéndolo desde ese sentido, yo decía, es cierto, o sea, a veces para los papás, pues eso me casan como papás. Es el tesoro más grande que tienen. Y que te digan que tu tesoro más grande tiene un problema, pues sí es un golpe fuerte. Cuando los papás ya lo tienen más o menos, como les digo, a veces papás que dicen, lo sé, pero no lo quiero decir porque me duele. Pero cuando tenemos el otro lado del papá que no lo sabe y se lo dices y está en este proceso de negación, también es válido. También es válido, pero también es válido ser la portavoz que a lo mejor en ese momento va a pasar por el proceso de negación, de decir es puro cuento, no es cierto, pero visitan otras escuelas y cuando visitan otras escuelas se dan cuenta que se topan con lo mismo, es cuando ellos empiezan este proceso de reflexión. Te das cuenta, esa es una de nuestras funciones también como psicólogas escolares, ser honestas, pero también tener esta calidez para poder decirle a los papás, hay algo mal, estoy aquí para ayudarte, pero también tengo que ser honesto hasta dónde mi ayuda llega. ¿Por qué? Porque también como institución tenemos que saber hasta dónde podemos contribuir con esa situación y hasta dónde tenemos que decir, hasta aquí llegué. Y eso es algo que tenemos también que concientizar a las escuelas, no permitir que los papás pierdan tiempo cuando ellos ya lo saben, cuando ellos ya saben que no son la institución correcta para ese niño y no por retener un alumno vamos a dejar que desperdicien tiempo los papás. Entonces digo, en esto, dentro de mi trayectoria laboral, siempre ha sido algo que aun y cuando la institución a veces no esté de acuerdo, yo siempre he sido muy honesta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en algún momento me los voy a volver a topar. Y me ha pasado que ha habido papás que han salido enemistados, en algún momento no han sido groseros conmigo, pero sí sé que van negados a la situación y a la vuelta del tiempo me los he topado afuera por otras situaciones y me dicen, si tú no me lo hubieras dicho, en el momento no te creí, pero me lo llevé a casa y lo reflexioné y lo observé porque tú me dijiste, observe esto, observe cómo se comporta, observe qué debe de hacer un niño a su edad, que su hijo no está haciendo. Eso le va a permitir a usted darse cuenta cómo puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque el problema ahí está, pero también la solución. Que en algunos vamos a tener que echarle 3 kilos más, pues sí, te vamos a tener que echar 3 kilos más, pero eso en algún momento le va a traer ventajas. Entonces, eso les ha permitido a muchos papás, sobre todo cuando tenemos estas detecciones de diagnóstico de trastornos, que a lo mejor en su momento
viene esta parte de la negación y creo que lo entiendo y lo he entendido con los años. ¿Por qué? Porque la experiencia con diferentes situaciones me lo ha permitido. Como desde el papá que me dice, hijo, eso, pues, ¿por dónde empiezo, mis? Y siempre les digo, dándose cuenta y aceptando que su hijo necesita ahorita de ustedes, de que necesitamos ayuda externa para que mi hijo pueda tener ese rendimiento que yo esté buscando. Hemos tenido, ahora sí, niños con mucho éxito en su tratamiento, hemos tenido otros que les ha costado un poquito más de trabajo a los papás, pero siguen ahí al pie del cañón, como les digo, hasta que su hijo lo necesite. Pero primero la aceptación de que las cosas son diferentes a lo que yo esperaba. Entonces, eso creo que esta parte de la reflexión que me decía esta maestra, lo tomé tan en cuenta porque era cierto. O sea, estamos jugando con el tesoro más grande que un papá y una mamá puede tener, que son sus hijos. Entonces, a veces cuando decimos las cosas, tenemos que pensar también en darles el mensaje, decirles la realidad, pero siempre estar conscientes que estamos tocando la fibra más delgada del ser humano. Entonces, esto te digo, a mí mi experiencia me ha ayudado muchísimo porque siempre que he tenido citas con papás, sí les digo las cosas que deben de escuchar, pero también busco esta manera de darse cuenta que en ningún momento es atacarlos, sino al contrario, quiero ser esa vocera para que ellos puedan tener este diagnóstico anticipado o tener de una manera, margen de tiempo para que ellos puedan buscarle solución y no seguir con el problema y que se lo lleven a otros grados. Porque sí me ha pasado muchos casos que han venido a consulta externa y que cuando le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo tiene la institución? No, pues 5 años. Y apenas ahorita le acaban de decir que tienen, sí, pues siempre me decían que iba muy bien, solo que esta maestra se siente y me dice que para la edad que tiene ya debería hacer esto, y no lo hace. Entonces, ¿qué espera? Y yo, señora, pues desafortunadamente ya lleva 5 años en la institución y que no se lo hayan dicho, pues tenemos que ver entonces también la institución qué está buscando como finalidad con su hijo. Entonces, creo que aquí te digo, para resumir, es importante todos cumplir lo que nos toca hacer. La honestidad también como papás, la honestidad como maestros y la honestidad como institución. Muchas gracias por tu tiempo, Miriam. Por último, ya para terminar, ¿quieres darnos tus datos? ¿Dónde te pueden encontrar para alguna consulta o terapia? Sí, claro que sí. Mira, yo ahorita estoy, te puedo dar el número del celular con el que manejamos y nuestra página ahorita apenas la estamos abriendo porque estamos haciendo ciertas modificaciones también. Yo me ubico en la zona de Escobedo, y tenemos un programa ahorita, estamos trabajando con un programa para niños que obviamente tienen dificultades para pagar algún tipo de terapia. Estamos otorgando algunas becas. Sí tenemos que hacer un estudio muy detallado sobre la necesidad del niño. ¿Por qué? Porque creo que es un campo, y que te agradezco mucho la invitación, porque si necesitábamos extender un poquito este mensaje. Hay papás, que necesitan de una terapia, pero desafortunadamente les cuesta trabajo pagar el costo de una terapia. Entonces, una de mis misiones como terapeuta era ayudar a todos esos niños que en algún momento los papás no tienen esas posibilidades de pagar una terapia costosa. Y muchas compañeras me decían, pero es que acuérdate que no debes de menospreciar tu trabajo. Entonces yo les decía, no lo estoy menospreciando, pero así como hay papás que pueden pagar una terapia muy costosa, hay papás que tienen todo el deseo, todas las ganas de ayudar a su hijo, pero o pagan la terapia o pagan gastos de la casa. Y hablo de los grupos, obviamente, de las personas que están en un rango económico, pues, medianamente. Entonces, ahorita ese programa estamos tratando de becar a niños que puedan pagar una cuota, pues, considerable, en el que podamos, lograr beneficios para ellos y para nosotros también. Entonces, es un proyecto que empecé el año antepasado, perdón. No nos ha ido nada mal, y gracias a Dios puedo decir que aún y con la pandemia hemos seguido de pie. Creo que hay muchas bendiciones y creo que esas bendiciones me han tocado una parte a mí y creo que es una labor altruista que en algún momento sé que vamos a llegar a más personas, sé que vamos a llegar a más personas nos van a escuchar y ofrecerles un poquito de lo mucho que a veces añoramos como papás, poderles dar a mis hijos estas posibilidades,
pero aún y cuando tenga y agote todos mis recursos, no tengo para pagar. Entonces, ese es un proyecto que tengo ya 2 años y no me arrepiento porque muchas veces me dicen, es tiempo tuyo, pero digo, cuando veo cada papá que sale, cuando hemos dado de alta a muchos niños y que han logrado lo que les limitaba sacar su mejor potencial, creo que eso es lo que mejor me ha llevado en toda esta trayectoria laboral, y creo que vamos por más. En algún momento quisiera poder decir, ya llegamos a más municipios, ya llegamos a más colonias, ya llegamos a más estados, pero ahorita nos ubicamos en el municipio de Escobedo y esperemos y que más gente podamos colaborar en lo que más aman, que son sus hijos. A ver, Y dinos el celular, por favor. es el 811-765-7599. Y el Facebook ahorita es Robelis Varela. Ok. Bueno, pues muchas felicidades por tu proyecto. Qué bonito que estés ayudando a muchos niños. Y de nuevo te agradezco por tu tiempo, por haber aceptado. Y pues ojalá que alguien que esté escuchando haya aprendido algo de lo que nos compartiste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ojalá que sí, digo, ojalá que nuestra intención es hablar un poquito de lo que hemos vivido como experiencia. Te digo, hay de todo tipo de papás. Nosotros como papás también debemos de decidir qué es lo que estamos buscando, porque eso va a ser la clave importante para el tipo de sistema que yo quiero para mi hijo. Entonces, pues te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo y pues la invitación también, que para mí ha sido un honor y un privilegio poder contribuir en la primera plática de este año. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.